I just en aquests instants volem parlar, com ho fem sempre els dimarts, amb José Ramón Valentínez. José Ramón Valentínez sempre ens porta curiositats, qüestions que ell ha buscat i que comenta al llarg del matí en aquest programa. José Ramón Valentínez, què tal? Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, boníssim dia. És boníssim, és boníssim. Esclar, és el que tenim. Clar, si estem aquí, vols dir que és un dia fantàstic, tu. Home, podríem estar a altres llocs que avui la gent de Conex han fet una expedició important. Sí. Explica'ns una mica, això. Pues no, res, simplement que a vegades a l'any fan 2 o 3 excursions d'un dia, i avui tocava... Això és, o sigui, habitualment, no? En fan 2 o 3 que les posen de calendari. Sí, i avui fan a Rupit. Van a Rupit. La meva senyora va allà, avui tenia d'estar allà, però no, el primer és el primer. El primer és el primer, l'urgència és aquesta, el deure amb l'audiència... El compromís és aquest. Llavors, a Rupit estem. Vull dir, ha anat allà, que és una visita cultural. Molt bé. I, bueno, passen la mar de bé. És un dinar molt maco. Sí, passen un dia maco. I quin era l'objectiu que avui ens portava en aquestes zones, José Ramón Valentínez? Pues mira, no tan agradable com el temps. Què dius? Sí, una cosa curiosa que molta gent no sap, s'ho imagina, però... Escolta, que l'altre dia, curiositat, va ser molt curiós, el fet de la biblioteca. Ens van trucar força gent demanant-nos per la biblioteca dels morts. Perquè realment no sabíem, ningú pensava que hi pogués haver-hi una biblioteca dedicada a qüestions de difunts, cinema negre, coses d'aquestes, i a més que estés ubicada en un cementiri. Esclar, a veure, la cosa que... Té de ser allà, puesto. No, sí, però esclar, no se m'acut a mi d'anar a la biblioteca del cementiri. És que Barcelona té moltes coses que molta gent no sap. Sí. Jo sé de persones aquí de Premià que igual fa 20 anys que no té pitjor en Barcelona, o més. Vull dir, és una barrera molt més gran de lo que és una costum que no van. Però si estem a 20 minuts. Sí, però no van. Vull dir, ho tenen tot aquí, funcionen aquí, es belluguen aquí i ja està. Pues mira, es perden una biblioteca en un cementiri. Sí, casi nada. Que en definitiva tindran d'anar gratuïtament, o sigui que, vulguis o no, passaran per allà. No, que curiositats, el que dèiem, en portes forces. I avui deies que portes una curiositat no agradable, o com? És curiosa, simplement. És del tiempo, ¿no? Com del temps? Versalles y su higiene. Versalles y su higiene. Sí, y su higiene, la limpieza. Sí, la limpieza. Sí, yo he estado ¿La limpieza de què? En Versalles, de Versalles, de Palacio de Versalles, fantàstico. Però de mantenir, de rentar els vidres, per exemple? No precisament d'aquest, d'aquest no. I, bueno, molta gent que ha estat a Versalles ho sap, o coneix, o li han dit alguna cosa, no? I és curiós, és la higiene, la suciedad que hi havia dintre del Palau. Tu vas allà i veus una maravilla, ¿no? Pero en realidad tens de tener en cuenta que el Palau no tiene baños. O sea, de entrada no tiene baños. Los servicios se hicieron después para los visitantes a la entrada, aseo, entonces te dicen un sitio, una escalera y vas allá, pero ya se hizo después. Pero en sí, como funcionamiento, como forma de vida, Versalles nunca ha tenido baños. No ha tenido baños. Home, alguna cosa hi devia haver, perquè si estàs, no sé, en una reunió, una festa, tot plegat, dius un moment, no? I què vas, allà als boscos? No, es que no había, es que es más curioso que parece, ¿no? No habían desodorantes, no habían perfumes, no habían cepillos de dientes, no había nada de esto. Ni de dientes, ni para las manos, no. O sea, la higiene en aquella época no existía. Piensa que hablamos de los años 1600 y 1700. Sí, però això són 3 segles, Tampoc no et pensis que... Sí, no hemos adelantado demasiado, ya lo sé, ya que ibas a decir eso. Home, no. Los excrementos... Però això era quasi bé quan tu feies P3, no? Por ahí ya lo había pasado. Los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas de palacio. ¿Cómo? A ver, ¿cómo los excrementos, sí. ¿Sabes lo que son? Te lo explico. O te hago un dibujo. Es que m'estàs enfonsant el programa, No, ya. Eran lanzados por las ventanas. La gente se limpiaba se ponía detrás de las cortinas grandes y hacían su necesidad allá. Habían perros que iban, perros de la gente, y hacían las necesidades donde podían. Y después había gente que iba con unos cacharritos, iba recogiéndolos como podía, ¿no? O sigui, hi havia els servidors, aquells que anaven amb aquella perruca. Sí, servidores, sí. Sí. Molt amables, i recollien les deposicions dels gossos de todo el mundo, sí, los que había, sí. En un día de fiesta, por ejemplo, la cocina de Palacio podía preparar un banquete para 1.500 personas sin la más mínima higiene.
Hoy ahí tendríamos que entrar en algunos restaurantes, en algunas cocinas. Ahora imagínate, hace 300 años, ¿vale? Y ya está. Fíjate que hoy, por ejemplo, vemos que la gente se abanica, ¿no? Las mujeres se abanicaban y tal. Creemos que era por el calor. No era por el calor en absoluto. La explicación está ahí, sino era el mal olor que emitía debajo de las faldas y que fueron hechas a propósito para contener el olor y las partes íntimas, ya que no había higiene. Toda la parte de abajo de la mujer... Con aquelles faldilles tan grandes era sí, para tapar. Para tapar, sí, pero claro, acababa subiendo y entonces los abanicos eran para sacar el mal humor, el mal olor. El mal olor. Y el mal humor también, ¿no? Clar. Sí, producía, sí. Estava tothom ja negre. Ja sí. Piensa que tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente. O sea, que si tornas en la época... No, si no hi havia lavabos, imagina't si hi havia dutxes. No, por supuesto. Los nobles, solamente los nobles tenían lacayos para abanicarlos. Y la casi inexistencia para abanicarlos, para disipar el mal olor que salaba el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Claro, es que todo es un clima, un mal clima, ¿no? Los insectos no van por ahí. ¿Dónde van los insectos? Donde hay la mierda, pues allá iban. Donde hay la porquería, la suciedad, allá iban, ¿no? Piensa que, además hay otra cosa muy bonita, los jardines. Decimos, qué bonitos están. Bueno, están hoy bonitos, ¿no? Hoy. En este momento no se contemplaban los jardines para ser admirados, sino se usaban como retretes en las famosas baladas movidas por la monarquía, porque no habían baños. Entonces, cuando les apetecía, iban muy se salían fuera y en un set o de cualquier sitio, pues allá se eliminaven, no? O sigui, los famosos laberintos, que sí, era simplement para que se perdieran por allá. Aparte de hacer otras cosillas. També. En la Edad Media, la mayoría de las bodas se realizaban en junio. Para ellas, el comienzo del verano. La razón es simple. El primer baño del año, el primero y a veces el único, se tomaba en mayo. Y así que en junio el olor de la gente todavía era tolerable. Bueno, pues, como agua de mayo. Como agua de mayo, entonces, si en junio todavía hace un mes que te has bañado, pues a lo mejor no hueles tan mal. Ahora imagínate en Navidad, ¿no? Fíjate. Bueno, sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca del cuerpo para cubrir el hedor que podían sacar. Home, per la novia sí que es havia rentat aquell dia, ¿no? ¿O com? No, hacía un mes ya, por lo menos. Claro. Eso sí había suerte. No, hombre, no. ¿Tú qué te crees? ¿Que las cosas como hoy no? Sí, hombre, pero las flores novias... eran para eso. Esto es por una vez de la vida, y por una vez de la vida, hombre, te pasas un poco de esto, ¿no? No, sí, de un ramo de flores por debajo. ¿Y vas por como el ramo de flores? Sí. Era para sacar, para tapar el hedor que llevaban. Y entonces ella la tiraba a la que... Y en la que cogía, y la gente en vez de cogerla se apartaba. Es al revés. De ahí viene la aplicación del origen del ramo de novia. O sea, el origen viene de ahí. Eran flores bastante intensas para disimular el mal olor. Piensa que hay que montarnos 300 años antes, en un sitio muy grande donde había cientos de personas. El Palau és extraordinari, sí, és preciós. Pero allá vivían cientos o miles de personas. Toda la corte, las amistades, las fiestas, todo. Pero vivía el rey, la reina sí, allá en un rincón vivían exactamente igual, pero todos estaban revueltos a la hora de comer y paseando por los jardines y por los palacios y por las estancias. ¿Y de qué época rentaban? No, si no había agua. ¿Cómo se iban a lavar si no había agua? Però és ara que no plou, abans sí que plovia. Eso també tens raó. No, ya acabaremos ya, sí, ya verás. Clar. Piensa que... Yo pienso. Sí. Los baños, por ejemplo, se tomaban en una sola bañera enorme. La casa que tenía, ¿vale? Llena de agua caliente. Se calentaban con la chimenea el agua, se ponía, pero eso no lo hacían cada día ni cada semana. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño de agua limpia, era el jefe, yo la primera. Luego, sin cambiar el agua, lógico, porque no había tanta agua ni tanto tiempo, llegaban los demás de la casa, en orden de edad, mujeres también por edad, y finalmente los niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba su turno, el agua en la bañera estaba tan sucia que era posible matar al bebé una vez dentro. Sí. O sea, cogía toda la mierda de todo. Sí, era una forma de limpieza étnica. Ells mai més volien dutxar-se, no? Perquè no, és que el Pepito va morir. Bañándose.
Los techos de las casas no tenían cielo y las vigas de madera que los sostenían eran el mejor lugar para que hubieran animales, perros, gatos, ratas, escarabajos y se mantuvieran calientes. Es lógico, ¿eh? Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Tenemos que ponernos en aquella época y todo esto es así, es real, porque no había otra forma. Y si fuéramos en aquel momento sería así. O sea que no es de extrañar nada de esto, ¿no? Los que tenían, y esto es otra, tenían platos de lata, los que tenían dinero, platos en vez de madera o de lo que fuera, de lata, de metal. De metal. De lata. O sea, todavía no estaba inventado aquello que íbamos a Andorra a comprar, el Duralex. El Duralex, sí, aquello Duralex, que tirabas al suelo, el Duralex. Aquello que si se caía explotaba. Explotaba, si no se rompía. Entonces, cuando se ponía la comida en la lata, ciertos alimentos se oxidaban el material, causando que muchas personas murieran por envenenamiento. Porque la lata, el metal, con algunas cocinas y algunas cosas y tal, haría de ahí un merde que fíjate tú. Recordemos que los hábitos higiénicos en aquella época no es que fueran terribles, es que no habían, ¿no? Los tomates, por ejemplo, siendo ácidos, se consideraban venenosos durante mucho tiempo. Las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky. Esta combinación a veces dejaba al individuo en el piso, tirado, porque bebías y no sabías qué, y ahí con el tiempo, a base de usar y no limpiar, hacía que el metal reaccionara y te tomabas aquello y no era por alcohol a veces, era porque te había dado un yuyu, ¿no? Especialmente apareció ya entonces, era por la narcolepsia, inducida por la mezcla de bebidas alcohólicas con óxido de estaño. Era lógico. La narcolepsia és brutal, perquè a més semblava com si fossis mort i et podien enterrar en vida. Sí, ya pasaba, ya hablaremos de eso también, sí. Como un carajillo de esto. De lata. De lata, un carajillo de narcolepsia. Sí, póngame una narcolepsia, ya está. Alguien que pasara por la calle, si te había dado un yuyo ahí, pensaría que estabas muerto. Así cogían el cuerpo y se preparaban para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días. Y la familia se quedaba mirando por si había sido de verdad o no. Comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí la costumbre que a los muertos se les vela velatorio o velorio, que es la vigilia del Estado, se hacía al lado del ataúd, la vela, la vigilia. De ahí viene el que tarde, entre otras cosas, ¿no? 24 horas. Hay sitios como Suiza que 24 o 48. 48 horas, sí. Y sitios que son hasta 3 días. Depende de la costumbre de la zona, históricamente hablando, ¿no? Inglaterra es un país pequeño donde no siempre había lugar para enterrar a todos los muertos. Ara ja estamos en Inglaterra, hem començat a Versalles, eh? Sí, ara a Inglaterra, sí, has cambiat, eh? Sí. Clar, no val això. Te das cuenta, si vas a ver no lo digo. Luego se abrían los ataúdes, porque no había mucho sitio, entonces hoy tienes todo, ¿no? Se extraían los huesos del anterior, se colocaban en osario y la tumba se usaba para otro cadáver. A veces, al abrir los ataúdes, se notaba que habían rasguños en las tapas en el interior, lo que indicaba que el hombre muerto o la persona, de hecho, había sido enterrado vivo, como ya sabemos qué pasa. Por lo menos yo sé que lo sé. Así, al cerrar el ataúd, surgió la idea de atar una tira de la muñeca del difunto, pasarla por un agujero hecho en el ataúd y atarla a la campana. Una campana que se ponía un palo con la campana. Después del entierro, alguien quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días. Si el individuo se despertaba, el movimiento de su brazo haría sonar la campana. De ahí viene la expresión, salvado por la campana, que es la popular expresión utilizada por nosotros hasta hoy. Salvado por la ventallera i era exactament per això. O sigui, avui hem arribat a la conclusió que salvado por la campana era aquest fet, que degut a les narcolèpsies, molta gent quedava amb estat aparent de mort i que estiraves i tot plegat. Sí, se movia involuntàriament. De tota manera, hem de dir, en favor de tot aquest clímax de Versalles i tot plegat, que van ser els descobridors del bidet. Per tant, doncs, jo crec que tampoc devia ser tan poc higiene, no? Monsieur Pompidou. A veure, com us ho explicava la Trinca, aquest invent, un invent
que va revolucionar en el seu moment totes aquestes qüestions que ara mateix ens comentava José Ramón Valentínez.